Bueno, bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús, el amado Hijo del Eterno. Bienvenidos a este su canal Doctrina Sin Tabú. Y bueno, hoy tenemos al estimado Ariel Sierra de Biblia Sin Tabú. O sea, que aquí esto va a ser puro sin tabú. Entonces, complacido con tener al amigo, ¿verdad? Lo considero mi hermano Ariel Sierra, ¿verdad? Hemos hecho una muy buena amistad. Y bueno, hoy el tema se trata el lado oscuro del rey David que no te cuentan. El lado oscuro del rey David que no te cuentan, porque siempre nos hablan lo bonito y lo único oscuro que cuentan de David es que mandó a matar al tipo para quedarse con la mujer. ¿Cómo es que se llama? Urias, ¿qué se llama él? Urias. De Urias, Bexabé. Esa es la parte que te encuentran nomás del rey David así de lo oscuro. Pero hoy se va a ir un poco más allá. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Carlos Pacheco Murillo, ¿verdad? Que dice bendiciones. También tenemos por aquí a Apolinar García Silva. Dice shalom, amados hermanos, shalom, shalom. Y bueno, estimado Ariel Sierra, sabes que este es tu canal, ¿verdad? Puedes presentarte también, anunciar tu canal, tu página, todo por allí. Muy buenos temas tienes. Bueno, muchas gracias a Joaquín, gracias también a la audiencia. Este es un programa que hace rato que teníamos pensado hacer con Joaquín y que antes que nada me gustaría como aclarar un asunto, porque estamos viviendo en una época en la cual mucha gente empieza a hablar como de estos temas bíblicos, pero yo me doy cuenta que hacen como un montón de mezcolanzas y empiezan a meter que aliens y que un montón de cosas todas extrañas allí. Y de hecho por ahí vi un comentario de alguien que decía que si al hablar de David íbamos a hablar de extraterrestres y un montón de cosas, y que también que si el tema que íbamos a tratar, que si esto sumaba o no. Y yo creo que hay una predisposición de la gente cuando lee este tipo de títulos sobre el tema que vamos a tratar hoy, pero crean que en ningún momento, ni de parte de Joaquín ni de parte mía, está como el hablar en contra de las escrituras o decir que está mal y que nosotros estamos bien, para nada. Yo creo que hay un profundo respeto, que sí hay que saber acercarnos a las escrituras, que vamos a tratar de hacerlo en esta noche de la mejor manera, pero que en ningún momento vamos a estar como haciendo todas esas revolturas que se suelen hacer y que va a ser desde la base del respeto y que al final quédense hasta el final, porque lo que vamos a hacer es tocar algo que sí sé que va a ser muy edificante para todos, tanto para los presentes como para las personas que van a ver este video en diferido. Entonces, no siendo más, pues ya tú dirás si entramos en materia. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar este tema y yo creo que Joaquín va a poder estar como por los lados dando sus aportes. Y vamos a hablar de este tema que se llama el lado oscuro del rey David, lo que no te cuentan. Listo, entonces empezamos acá. Primero, cuando nosotros hablamos de la vida del rey David, por lo general se nos habla de que era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, esta frase tiene una explicación que para muchos es desentendida. Muchas personas quizás no logran asimilar lo que significa esta frase. Y es que yo comúnmente escucho a personas decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que como él hacía tantas cosas malas, pero que después se arrepentía, se tiende a tener a David como el mayor referente para nosotros, como alguien en el cual nos tenemos que ver reflejados. Eso yo lo vi innumerables veces, donde muchas personas decían eso, de que David, tan maravilloso que es David, que escribía los salmos, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay que entender primero qué significa esa frase. Ser un hombre conforme al corazón de Dios, de acuerdo al contexto de lo que está hablando, es que en el momento de la elección de David, Dios, el Eterno, no se fijó en las características de él como ser humano, ni que el corazón de David fuese como el corazón de Dios, para nada. Lo que está diciendo el texto es que la elección de David, en el sentido de por qué lo eligió, era algo conforme al corazón de Dios. Es decir, que Dios estuvo en su haber el haberlo escogido a él, no por los méritos de David, sino porque así Dios lo quiso y punto. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, lo que apunta es a la frase de que conforme al designio de Dios, a la voluntad de Dios, es que David fue elegido.
Pero vamos a empezar algo aquí como un paneo por las escrituras para ver cómo era David. Y desde el inicio, desde cuando empezamos a ver a David aparecer en 1 Samuel capítulo 17, encontramos este pasaje que, si bien uno puede decir, pero es que son las palabras de Eliab, del hermano de David, pero ya como que empieza a darnos una serie de pistas que esta presentación que estamos haciendo es como una investigación que hemos estado realizando y que las queremos transmitir a todos los que están viendo este programa. Entonces, 1 Samuel 17, 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Entonces, ¿por qué se enciende en ira contra David Eliab? Porque David llegó al campamento, pues enviado por su papá, Isaí, para que le llevara unos alimentos a sus hermanos. Y él empieza a escuchar sobre Goliat, que está retando a todos los israelitas, a los soldados. Y David empieza a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Y Eliab lo escucha y se aira con él y le dice, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pues salgamos pues en defensa de David y digamos, no, quizás Eliab tenía algo en contra de David y reaccione de esa manera. Pero a mí me parece muy curioso que justamente en la primera escena en donde vemos a David aparecer, es justamente donde se le acusa de soberbio y de malicia en el corazón. ¿Será que esto es muy atinado? ¿Será que en el futuro de David vamos a ver estas dos características de soberbia y de malicia? Eso lo vamos a ver más adelante. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Es decir, David se defiende y dice, simplemente estoy hablando, esto simplemente yo estoy como que conversando aquí. Pero desde ya él dice que se aparta, pero siguió preguntando y siguió indagando para tener una confirmación de las respuestas que le habían dado antes. ¿Y cuáles eran esas respuestas? Que el que venciera a Goliat, pues tendría no solamente muchos beneficios, muchos premios por parte del rey, sino que se casaría a su vez con la hija del rey. O sea, era como lo que se estaba ofreciendo allí. Más adelante vamos a ver lo siguiente en este recorrido de cómo vamos a conocer a fondo a David, cómo fue visto como un héroe y algunas de las cosas que hacía David que nos pone a pensar de que si acaso era un héroe o era algo más en el momento en que vivió estos acontecimientos. Entonces, conociendo a fondo a David, en el libro de 1 Samuel capítulo 18, del 20 al 28, vemos un relato donde Saúl ya tenía envidia de David. Recordemos que David venció a Goliat y empezó la gente a alabar más a David que a Saúl, que era el rey. Y Saúl empezó a tramar algo en contra de David y él dijo, ¿qué voy a hacer? Y sus asesores, sus consejeros, como que fraguan un plan ahí entre todos para que David sea asesinado. Entonces manda a sus asesores, a la gente que está con Saúl, y le mandan como un recado a David y le dicen, mira que David, mira, Saúl te quiere mucho, Saúl le gustaría que tú fueses justamente su yerno. Y David dice, ¿ustedes creen acaso que ser yerno del rey es algo muy fácil? Y dice, no, tranquilo, que mira que tú tienes el favor de él lo que está pidiendo son 100 prepucios. Para aquellos que desconocen qué es el prepucio, pues justamente es esa parte dentro de los genitales donde cuando se hacía la circuncisión, pues esa parte se quitaba, eso es un prepucio, y él estaba pidiendo que le trajeran esos 100 prepucios. David acepta justamente eso, se da cuenta de lo que la gran oportunidad que tiene ante él, pero entonces, ¿qué hace él? Que en lugar de llevar 100 prepucios, se va a una aldea de filisteos y mata a 200 filisteos. Y aquí estamos viendo el vivo deseo de David por ser parte de la realeza y lo está presentando con creces. Es como decir que voy a ir a asesinar a un grupo de hombres y aunque me están pidiendo 100, yo voy por 200. Como para que esa fama que ya se estaba creando alrededor de él,
después de vencer a Goliat, como que si él quisiera que esa fama se extendiera mucho más. Y yo creo que si Saúl hubiese pedido 500 prepucios, él hubiese ido con sus hombres a matar a 1000, con el objetivo también de presentarse como ese gran victorioso que justamente fue una de las cosas que más se le resaltó a David, como alguien que conquistaba, que iba por los reinos y que los acababa todo el que estuviera enfrente de él. Más acerca de David, aquí hay un detalle muy importante. David es visto como un héroe para el pueblo de Israel. Es decir, si nosotros analizamos la vida de David, se le va a exaltar siempre como uno de los más grandes héroes que tuvo el pueblo de Israel. Yo hago una comparación entre este tema de David, de cómo lo veían, justamente con lo que sucede en la actualidad o que ha sucedido justo en la historia. Tenemos a un hombre, por ejemplo, Simón Bolívar, que liberó 5 naciones del yugo de España, y todos conocemos sus hazañas y como el gran libertador que fue Simón Bolívar. Cuando nosotros vamos a los anales históricos y corroboramos con las cartas, con documentos antiguos, la manera como se expresaban acerca de Simón Bolívar, tenemos que la gran mayoría veía a Simón Bolívar, o muchas personas veían a Simón Bolívar como un hombre tirano, déspota, que atropellaba al que fuese, que con tal de conseguir sus objetivos era como Maquiavelo, que decía que el fin justifica los medios, y hay una imagen sombría acerca de él. Ahora, cuando nosotros vamos a los libros de historia y vemos a Simón Bolívar, por lo general nos lo muestran como un hombre bueno, como un gran libertador y como alguien que nos liberó del yugo español. Pero justamente como les decía, se sobredimensiona la figura de Simón Bolívar y se eleva como un gran prócer. Lo mismo pasa con el caso de Cristóbal Colón. Sabemos que Cristóbal Colón vino con una cantidad de hombres que eran gente que estaba en las cárceles, una gente que era bastante dañada, nociva, y que llegan a estas tierras, a América, pues, a hacer de las suyas. Y sabemos por buenas fuentes que también este hombre, Cristóbal Colón, era muy conocido por su tiranía y por ser un hombre déspota y que hacía mucho daño. Entonces lo mismo pasa en este caso con hombres como David y los hombres de la antigüedad. Por lo general se divinizaba o se entregaba un alto honor a estos hombres y se escondían sus malas acciones. Pero aquí vamos a ver en este programa que de David, en cuanto a la Biblia, no se esconde, antes bien nos lo muestra. Y yo creo que hay una gran enseñanza a través de esto, porque Dios permite a través de la Biblia ver no solamente las cosas buenas de los hombres que están allí descritos, sino las cosas malas. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Ariel, Dime. disculpa que te interrumpa. Por aquí, por ejemplo, Miguel Acevedo pregunta que si a un asesino se le puede llamar héroe. Y precisamente estabas hablando de Cristóbal Colón, estabas hablando de Simón Bolívar. Cristóbal Colón, de lo que nos dicen de Cristóbal Colón, es que básicamente es un héroe, ya que Cristóbal Colón supuestamente descubrió América. Pero Cristóbal Colón se violó a mi bisabuela. Por eso, a mi ¿Por qué? Porque los españoles lo que hicieron fue, sí, o sea, violar a nuestros ancestros, esclavizarlos, matarlos, asesinarlos y robarse el oro de estas naciones, ¿no? Entonces, o sea, realmente Cristóbal Colón no vino a descubrir América. Cristóbal Colón vino fue a invadir, vino fue a imponer, vino fue a robar y a llevarse el oro, pues, y a hurtar, robar y hasta violar. Entonces, que sí se le puede llamar héroe, es lo que precisamente es lo que está tratando de decir Ariel Sierra, que muchas veces se le llama héroe a personas que han hecho lo malo, pero obviamente lo ponen como del lado bueno, ¿no? Lo ponen del lado... obviamente no quitamos de que había hecho cosas buenas, pero aquí estamos resaltando las cosas que quizás el lado macabro, el lado asesino, el lado oscuro del rey David. Entonces no sé si quieres responderle algo ahí a Miguel Acevedo o Ariel. Sí, claro, el tema es que sí se le puede llamar héroe, pero justamente se le llama héroe desde la óptica, desde donde se le mira. Les voy a citar un ejemplo que es muy actual.
Cuando nosotros vemos las noticias sobre lo que está pasando en Ucrania, en todos estos países allá con Rusia y Estados Unidos, cuando uno ve el canal, por ejemplo, RT, que es un canal que es de Rusia, la versión que ellos ofrecen es que Rusia tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo y que simplemente está tomando unas acciones acorde a lo que es sus intereses como tal y que en realidad Rusia no está mal. Pero si nosotros vemos esas mismas noticias, pero ahora transmitidas desde Estados Unidos, desde CNN, vamos a encontrar que van a decir que es malo lo que está haciendo Rusia y que es cuestionable y que hay que incluso colocar sanciones. Entonces, desde la óptica desde donde se mire, se va a tomar un partido, se va a tomar como una noción acerca de cómo es. Obviamente que para los españoles, este hombre Cristóbal Colón llevarles el loro, pues obviamente ellos los van a ver como un héroe. Pero desde el punto de vista de los indígenas, obvio que no, porque los indígenas van a ver como un monstruo a este hombre que vino a hacer tanto daño. Lo mismo dirían los españoles con relación a Simón Bolívar. Ellos verían a Simón Bolívar como su máximo enemigo, como alguien que le iba a quitar algo que para ellos era una gran fuente de riquezas, pero que desde el punto de vista nuestro, pues veríamos a Simón Bolívar justo como alguien que sería un héroe que nos está liberando. Pero eso no quita realmente lo que es la persona como tal. El hecho de que por un grupo o por otro se le vea como un héroe no va a quitar lo que hacía como persona. Y eso también lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Hay hombres que en una empresa pues se muestran como un gran empresario, pero resulta que cuando hay una investigación a fondo, resulta que en la empresa que él es el dueño no se pagan horas extras, o se esclaviza a la gente, o se maltrata. Hace un tiempo atrás yo vi las noticias de un hombre que tenía una empresa donde solo trabajaban mujeres y él las insultaba, las gritaba, las trataba mal y llegaba a un punto en que ellas no podían zafarse de eso porque él ejercía un dominio, las subyugaba a las mujeres de ese lugar, incluso llegaba armado a la empresa y las gritaba. Y eso se descubrió porque una de las empleadas hizo la denuncia, presentó las grabaciones y justamente los clientes de esa empresa, pues cuando desconocían esa situación, pues decían que era un buen socio para sus empresas con las que él trabajaba. Pero después de descubrirse cómo era como ser humano, pues obviamente ya se desnuda ante eso. Y eso es justamente lo que estamos viendo en este pasaje. Por ejemplo, vamos ahorita en este programa, vamos a 1 Samuel 25, que para mí es uno de los textos que cuando yo era niño yo lo leía y veía que la gente decía, no, es que David es el bueno, pero yo lo leía y entre más lo releía, más me daba cuenta que había algo que no cuadraba. Y es la siguiente, es un relato que está allí donde habla de que David manda a uno de sus hombres, a algunos de ellos, a donde un hombre llamado Nabal. Es más, yo quiero que veamos que la palabra Nabal allí en el hebreo significa necio. Y ese es el significado de la palabra Nabal. Entonces, desde el momento en que a ti te cuentan esta historia y te muestran un personaje que se llama Nabal y que Nabal significa necio. ¿Y qué significa necio? Una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. O sea, a ti te están diciendo desde el primer instante, en 1 Samuel 25, que Nabal es un bruto. O sea, es un tipo que no sabe nada, que tiene poca inteligencia y que es un necio. Entonces, ya hay una predisposición para que tú veas que Nabal es el malo. David le manda justamente a sus hombres, unos cuantos de ellos, con un mensaje y le dice, Nabal, desde que tus hombres están aquí, que vienen a traer su ganado y sus ovejas y todo, y justamente lo hacen en la época de trasquilar a las ovejas. Entonces le dicen ellos, las hemos cuidado, les hemos brindado protección, nadie se ha metido contra tus trabajadores porque hemos estado aquí. Entonces David te manda a decir que le mandes algo por ahí. Si nosotros trasladamos este evento que está aquí en las escrituras al hoy, y yo que soy de Colombia, pues he podido ver eso mucho, aquí prácticamente lo que se está reflejando es una extorsión, porque vemos a un hombre que es David, que tiene un grupo de gente armada que no hace parte del gobierno, sino que está al margen de la ley, que está cobrando lo que en mi país se le conoce como una vacuna. Es tal cual lo que está pasando allí. Y a veces se suele romantizar
hombres que son considerados como héroes y no se muestra realmente o no se quiere como reflejar tal cual como son las cosas. Y es justamente lo que pasa aquí. De hecho, Nabal, cuando le dicen eso, la respuesta de él es: ¿acaso yo le dije a David? O sea, el primero pregunta: ¿quién es este David? ¿Acaso yo le dije que cuidara mis ovejas? ¿Por qué tengo que yo sacar de mis ganancias de lo mío para darle a este tal David? Si nosotros nos ponemos en los zapatos de Nabal y alguien viene a mi casa a ofrecer o a decirme que me está cuidando mis cosas sin que yo lo haya asignado, ¿será que yo voy a estar contento? Por ejemplo, Joaquín, en tu caso personal, ponte en los zapatos de Nabal. Tú teniendo una finca con ganado y llega un grupo que tú no conoces a decir que te la están cuidando y que le mandes algo, ¿cuál sería tu respuesta en ese caso? Claro, incluso eso mismo que sucede en Colombia, sí sucede mucho en Colombia, también sucede en Venezuela. En Venezuela tú montas un negocio y de una vez te llegan esos con el líder, o sea, llega cierta cantidad de gente o llega uno de ellos, un vocero de ellos y te dice, mira, fulano de tal o la mafia tal o X, o sea, se tienen sus nombres y todo. Nosotros vamos a cuidar nosotros estamos cuidando esta zona, tú montaste un negocio en esta zona, entonces usted tiene que pagar mensual o pagar semanal tanto. No, pero es que usted lo tiene que pagar. O sea, básicamente si la persona se niega a eso, obviamente la van a robar, la van a torturar y han matado a muchas personas a causa de eso, pues de que no quieren, ¿verdad?, pagar, y otras personas que se van quizás a la quiebra porque ven que no les resulta pagando, porque son a veces cantidades exageradas también, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y sí, de acuerdo a la pregunta que tú me haces, es lógico, o sea, yo no te estoy pidiendo, yo me siento protegido por mí mismo, ¿verdad? Yo me he protegido, yo tengo mis hombres, yo tengo, entonces para que venga un ejército y me diga, mira, no, como no te ha pasado nada, tú me tienes que pagar. Eso realmente es una extorsión. Y tal cual como tú lo dices, porque aquí hablamos sin tabú, lo que hace es como obviamente quienes narran la historia, eso es como los españoles no le van a tirar a los que ellos consideran sus héroes, ¿no? O sea, lo van a resaltar. Entonces, pero de este lado, entonces vamos a ver qué realmente pasó y así es la cosa. Entonces, los judíos obviamente tienen a David como uno de los grandes y no le van a tirar. Lo mismo sucede acá, porque aquí estamos hablando sin tabúes. Entonces, realmente aquí lo que podemos ver es lo que usted acaba de mencionar. Ahí lo que está haciendo es un cobro de vacuna, también se llama así en Venezuela, cobro de vacuna, y eso es una extorsión como tal. Sí, fíjate que en mi país hay situaciones donde hay barrios o sectores de ciudades donde si una persona tiene una casa de 2 pisos, o sea, una casa de 2 pisos, ya eso es suficiente mérito para extorsionarlo. Mira, hasta ese punto hemos llegado. No en todo el país, solo hay unos lugares donde eso pasa. Y de hecho hay lugares donde hay grupos al margen de la ley donde ellos son los que mandan en esos pueblos y que ni siquiera la fuerza pública llega allá y pasa ese tipo de cosas. Cobran pues las vacunas, cobran las extorsiones. Y el relato, sí, aquí en 1 Samuel 25 sigue, que los invito a que lo lean ahora con con esta nueva perspectiva, que en realidad no es nueva, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que tanto los judíos como también líderes de iglesias cristianas, cuando hablan de estos temas, como que se lo saltan o como que no les gusta tratarlo tanto porque les da como cierta cosa. Pero aquí, como dice Joaquín, estamos hablando sin tabúes. Y que en este caso David, cuando escucha la respuesta de Nabal, lo que dice es que agarra todos sus hombres y les manda que agarren sus espadas y el objetivo de David es ir a matarlos a todos, no solo a Nabal, él quiere matar a Nabal, al pollo, al gato, el que se le atraviese. Y eso justamente me llama la atención que cuando hablábamos acerca de lo que decía el hermano de David, Eliab, le dijo que era soberbio y que tenía un corazón que, si que eso lo vamos a buscar acá, desde el principio. Veo que tienes soberbia y la malicia de tu corazón. O sea, ya lo estamos viendo aquí en este caso, con matando más gente de la que le pidieron. Acá en el caso de Nabal, no solamente iba a matar a Nabal, sino que también tenía pensado matar a todos, hombres, mujeres y el que se le atravesara.
y en este caso, pues justamente la labor de la esposa de Nabal es la que ella va donde David, como que le entrega muchos presentes y como evita que haya esa masacre. Como dicen en mi país, como que le pidió cacao a David. Entonces David dice, bueno, listo, ya no los voy a matar, y dice, ¿qué sabia eres? Luego el relato narra que a Nabal le da un infarto. David, aunque ya estaba casado acá con Mical, pues toma también a esta mujer como su esposa. Como que empezó a crecer el harén de David. Ahora, como les dije antes, lo que el texto está mostrando es una evidente extorsión por parte de David. No creo que alguien en este tiempo, al ver esto que está pasando, va a justificar a David, y si lo hace, pues creo que tendrá algunas razones, pero no, yo por mi parte no las veo como muy válidas al decir que lo que estaba haciendo David estaba bien. Que obviamente David fue un hombre que a medida que avanzaba en su vida, pues se arrepentía de las cosas y no las hacía, pero para llegar a ese punto creo que hay un terreno muy largo que es el que vamos a seguir viendo acá. Otro pasaje es el que encontramos aquí en David, que en 1 Samuel capítulo 19, David tenía en su casa un terafín. Si nosotros vamos al pasaje en la Reina Valera, dice así: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Entonces lo que muestra el relato es que cuando los mensajeros llegan, ella dice, él está enfermo, y aún así él pide que lo manden hacia donde él, Saúl, y los mensajeros entran y se dan cuenta que está la estatua allí. Dice estatua, ¿cierto? Pero resulta que en el hebreo la palabra que aparece allí es terafín, como nos dice esta versión que dice acá. Tomó Mical los terafín y los puso en el lecho, colocó una estera de pelos de cabra en la cabecera y lo cubrió con la colcha. ¿Qué eran los terafín? Los terafín eran ídolos domésticos que se usaban para la prosperidad del hogar. Ahí están viendo la imagen de cómo eran esos. Habían de varios tamaños. Por ejemplo, en Génesis 31, cuando Raquel se va de la casa de su papá, ella toma los terafín, que eran estas figuras, y las lleva en los morrales que ella tenía, en sus bolsas. Habían terafín que eran pequeños, y habían terafín, de acuerdo a lo que muestra el relato, que fue el que usó Mical para hacerlo pasar por David. Los terafín, de acuerdo a la creencia antigua, eran aquellos que representaban, por un lado, a los familiares difuntos de ellos. Es decir, como si cada una de esas figuras representara a un tatarabuelo que ellos tenían, y los tenían dentro de las casas, porque a través de ellos, según la creencia de esos tiempos, ellos tenían prosperidad, les iba bien. Para eso se usaban. También los terafín se utilizaban como una especie de garantía en cuanto al tema de lo que se conoce como cuando una persona muere y le entrega todas sus cosas al heredero, o sea, como la herencia. Entonces la persona que poseía los terafín era como la persona que era encargada de poder reclamar su herencia. Por eso cuando Raquel se lleva los terafín del papá, el papá se pone furioso porque él considera que el no tener sus terafín no le va a permitir a él justamente reclamar su herencia. Entonces vemos que es un tema de creencias paganas que incluso estaban dentro del pueblo de Israel, y que después con la arqueología se ha demostrado que en las casas de los israelitas era muy común tener estos terafines. También tenían ídolos de otras religiones, del paganismo dentro de las casas. E incluso cuando aparece Josías, él lo que hace es sacar todos los ídolos nauseabundos, es decir, todos esos ídolos paganos que estaban dentro del propio templo. Esta práctica dentro de los israelitas era común. La pregunta es, ¿por qué en la casa de David, donde David vivía con Mical, habían estos ídolos domésticos? Algunos pueden decir, pero es que eran de Mical.
porque Mical era la que tenía eso. ¿Cómo se le puede echar la culpa a David? Ahí es donde nos vamos. Si David era un hombre que era un salmista y era un hombre entregado a los caminos de Dios, ¿cómo permitiría que su esposa tuviese en su casa ídolos? Y yo te hago una pregunta ahora a ti, Joaquín. Tú que eres consciente de que tener este tipo de ídolos no es algo que le agrade al Padre, a Dios, ¿tú permitirías que en tu hogar, ya sea tu esposa, tus hijos, mantengan ese tipo de culto pagano dentro de tu casa con estos ídolos? Bueno, ahí buena pregunta, estimado, y realmente, obviamente no, y más en los tiempos de David, más como es el sistema de los judíos y en el Islam, ¿no? Lo que es el judaísmo ortodoxo y lo que es el Islam, donde el hombre, por eso es que cuando vemos que Pablo y Silas están en la cárcel y van a la casa a predicar, le dicen, si tú crees, le dicen al padre de familia, si tú crees serás salvo tú y tu casa. Pero ¿por qué le dicen al padre de familia, si tú crees serás salvo y tú y tu casa, si la salvación es individual? Porque obviamente lo que creía el padre de familia, toda la familia iba a hacerlo, porque es así en el sistema judío y es así en el Islam. O sea, el padre del hogar es el que impone, el que dice, el que hace. En la casa no se mueve nada raro ni extraño si el padre de familia no lo permite. Incluso lo que usted dice para Raquel, cuando Dios le dice a Jacob, ven y prepárame un altar en Betel, donde yo me aparecía, ¿verdad? Cuando huías de tu hermano. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Raquel? Esconder. O sea, que si esto fuera permitido por Dios, ¿por qué Raquel tendría que esconder eso? También en Zacarías 10:2, si mal no recuerdo, habla en contra de los terafines, dicen que los terafines hablan vanidad y todo eso. Pues hay otras muchas citas más, que son los terafín. Y tal cual, claro, pero como se trata del rey David, no, entonces lo que pasa es que eso era, lo tratan de minimizar, tratan de hacer aquí en este tema, los evangélicos tratan de hacer lo que hacen los católicos. No, pero es que tener la estatua, sí, vamos a estar clara, aquí estamos hablando sin tabú, aquí es que no esté preparado para esto, señores, esto, usted no puede estar escuchando esto, vamos hablando es claro, esto es sin tabú. Los católicos que te dicen, no, pero es que nosotros realmente tenemos la estatua de por así decirlo, de San Buda, o la estatua de San Pedro, pero nosotros simplemente lo respetamos, pero no lo adoramos y lo tenemos ahí normal. Entonces nosotros, los evangélicos o los cristianos, los que estamos en contra de todo eso, ahí lo atacamos. No, que para allá, que para acá. Pero cuando nos encontramos con estos casos, como el de David, que tenía a Mical, que es su esposa, sus originales, porque ese es otro tema, ¿no? Tenía un montón de... Pero bueno, después no sé si más adelante se tocará eso. Entonces es tremendo, obviamente, ¿por qué David estaría permitiendo, verdad? Porque, por ejemplo, en mi casa, una vez llegó una vecina, me pidió la computadora prestada, ¿verdad? Y empezó a escuchar, eso fue cuando estaba en Venezuela, recuerdo yo, y empezó a escuchar música, ¿verdad? Que no, o sea, música que no es buena para uno, pues, que uno no comparte, como ese tipo de música. Del salmista Bad Bunny. Eso, cosas así, porque hay músicas seculares que son bonitas y que pueden hasta pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, el salmista que usted acaba de mencionar, cosas así, y yo le dije, mira, no pongas esa música en mi casa. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque yo a mis hijos, o sea, a mis hijos les gusta, en mi casa no ponen eso, pues mi casa. Entonces, el padre del hogar es el que dice, el que impone que se escucha, que no se escucha, por lo menos una vez también con el suegro, mi suegro. Y mi suegro me ayudó a construir mi casa en Venezuela. Y él entraba mucho a fumar. Y una vez le dije, mira, suegro, yo sé que tú me ayudaste, me hiciste la casa, tal, para allá y para acá, pero realmente no permito fumar yo dentro de mi casa. Me disculpe usted, pero realmente, ¿por qué? Porque es que yo soy el padre de hogar, yo le estoy enseñando a mis hijos, entonces, ¿con qué moral yo le digo a mis hijos, no escuches esa música? Y mis hijos me dirán, ajá, ¿tú por qué permitiste que la vecina, cuando vino a apretar la computadora, la escuchara? O sea, nosotros que somos tus hijos no la podemos escuchar, pero alguien externo sí. ¿Comprende? Entonces, obviamente no. Entonces, uno de hombre es el que básicamente es el que impone pues las cosas. Y mucho más en el judaísmo. Porque aquí la gente puede decir, no, Urrutia es machista o fulano es, Pablo era machista. ¿Sí me entiende? Pero es que realmente en el judaísmo, si usted lo ve como un machismo, en el judaísmo quien impone todo en las reglas, quien en el hogar todo,
es el hombre, es el varón. Y la Biblia dice que el varón es la cabeza. Y obviamente el cuerpo tiene que estar sujeto a la cabeza y todo eso. Incluso uno de los requisitos que hace el apóstol Pablo es que el pastor tiene que tener en orden su casa. ¿Quién es el que tiene en orden su casa? El pastor, el varón, el hombre. Para no extenderme tanto, estimado, ahí te lo dejo. O sea, sigue hablando con esta gente, estimado. Sí, la idea es esa, es ver cómo analizarlo, porque es que de hecho, si el Eterno, si Dios permite que eso esté ahí en la Escritura, es justamente para llevarnos a eso, porque de lo contrario sería como si Dios patrocinara el mal y no, Él no lo hace. O sea, y eso es lo que yo encuentro y es una oportunidad especial para manifestar eso. Mucha gente ataca las Escrituras desde el punto del ateísmo, otros de otras religiones, por ejemplo del Islam atacan mucho la Biblia y dicen que ese libro no sirve, que eso es una porquería y dice un montón de cosas, como que hay que desecharlo pero, y en este sentido de cosas dice, ¿cómo es que David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero mira todas estas cosas que hacía? Es que justamente es así, la escritura no esconde. Y entre más uno las va analizando así al detalle, se va dando cuenta de que nosotros también como tal, también tenemos nuestras cosas que hay que corregir, que hay que cambiar y que Dios habla a nuestro corazón para hacérnosla saber. Él habla a través de nuestra conciencia y yo creo que eso es algo muy importante dentro de este estudio que estamos haciendo. No es hablar por hablar, no es sacar a David y decir que era lo peor, no. Es simplemente mostrar y abrir los ojos para que no solamente con David, sino que en nuestras vidas podamos ver cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo y que es necesario que nosotros cambiemos para dar un muy buen testimonio. Otro caso, David en medio de los filisteos. Ahí dejo la cita en 1 Samuel 27, no la vamos a leer por motivos de tiempo, pero lo que realmente aquí muestra este pasaje es que David se fue para donde los filisteos huyéndole justamente a Saúl y se fue para donde un rey que era el rey Aquís, el que aparece aquí. Y Aquís, teniendo a David de su lado, lo mandaba para hacer sus salidas con los hombres de David. Y miren lo que este pasaje es tremendo, porque David se iba a tierras de filisteos y allá mataba a todo el mundo. O sea, dice que mataba a hombres y a mujeres, a todos, y se llevaba las vacas, las ovejas, los asnos, los camellos y la ropa se la llevaba y regresaba donde Aquís. Y Aquís le preguntaba, bueno David, pásame reporte, ¿en qué andabas tú? Porque yo me imagino que Aquís le estaba pagando un buen sueldo a David. Y David pasa su referencia de qué fue lo que hizo y decía, estuve en Negev de Judá. Ahí la imagen que les coloqué en la parte de abajo es unos tierras de hoy en día de Negev, se ven algunas edificaciones allí, antiguas, y era un desierto, era una zona desértica donde había obviamente gente que vivía allí cerca, y él era gente de Judá, es decir, pertenecía a Israel. Y él decía, fui a Jerameel, también en el Negev de los ceneos, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen acá diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo. O sea, vemos a David que se iba a Gat, que era una tierra de los filisteos, mataba gente en ese grupo de aldeas. Es como en mi país hubo un caso muy delicado con el tema de los falsos positivos. No sé si hay gente de Colombia sabrá de qué estoy hablando, pero fue algo totalmente horrible, donde se dieron una serie de recompensas a las fuerzas militares para que trajeran pues, a los enemigos, que en este caso eran los guerrilleros, y pues lastimosamente agarraron gente inocente, los mataban, algunos de estos soldados, incluso hubo gente de los altos mandos que estuvieron ahí comprometidos, donde vestían con camuflado a gente que era campesina, gente que tenía incluso problemas mentales en algunos casos, los asesinaban y les colocaban ropa de guerrilleros y los presentaban como si fuesen bajas para cobrar el dinero que les daban. Eso es un escándalo horrible, una cosa bastante, en mi caso personal, yo lo veo como algo nauseabundo, porque hubo gente víctima, gente inocente que cayó allí. Pues esto lo hacía David. O sea, fíjense que esto es una práctica que él iba, mataba gente que estaba en aldeas y decía que eran israelitas.
y mataba a todos para que no quedaba ningún tipo de rasgo. Y Aquís, miren cómo dice el versículo 12, Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. O sea, ¿ustedes creen que una persona que actúa de esa manera es una persona confiable? Es una persona... Entonces la gente puede decir, porque lo he escuchado, defendiendo a David, es que eran filisteos y era gente mala. Entonces la respuesta es que a gente mala hay que ser malos también. O sea, yo sinceramente esta actitud de David la encuentro bastante reprochable. ¿O qué te parece a ti, Joaquín, ese pasaje que te acabo de mostrar? Sí, no, y es que precisamente estamos sacando el lado así oscuro de David para ver la diferencia de lo que es David y lo que es Jesús, ¿no? O sea, en cuanto a todo esto, pues que más adelante creo que Ariel va a exponer acerca de esto, para cerrar esto con broche de oro, pero sí, realmente vemos un David totalmente, vamos a estar claros, David totalmente sanguinario, o sea, como que sin sentimiento y sin corazón, porque hay que estar claro en lo claro. Entonces, pero hay personas que les duele, por lo menos por ahí está el monje crítico, el abuelo de Testoman, adolorido, está dolido. Mientras que Sí, ¿qué dice? sí, Apolinar García Silva está consciente, obviamente, ¿por qué? Porque es que nos han metido, es como la historia, o sea, si a mí toda la vida me han enseñado en la escuela Cristóbal Colón, el héroe, Cristóbal Colón, el héroe, el héroe. Ok, Cristóbal Colón, vamos a estar claros, trajo el cristianismo aquí. ¿A quién trajo el cristianismo a América? Cristóbal Colón. Pero ¿cómo se impuso el cristianismo? Aquí en América, a punta de espada, a punta de sangre, a punta de tortura y demás. O sea, por eso. Entonces, hay que estar claro, pues. O sea, hay que estar claro que el cristianismo llegó y para imponerse, incluso tú que estás allá en Colombia, yo bueno, yo viví pelado en Cartagena, yo fui para el Palacio de la Inquisición, y ahí muestran cómo torturaban y todo, y todo eso se me quedó así. Entonces, incluso una persona, yo me quedé sorprendido, una mujer que era muy delgada, la pesaban en una balanza de esa antigua, y si la mujer no daba con el peso que yo correspondía, entonces era declarada bruja. O sea, que una mujer raquítica en aquel entonces era muerta inocentemente, simplemente no, que era bruja porque era flaquita y con eso era para poder volar en la escoba. Entonces, y cosas así, pues entonces uno decía, bueno, ellos atacaban a los gays, está bien, ellos atacaban a la bruja, está bien, pero la manera en cómo lo hacían, o sea, ellos estaban imponiendo, y el que no creyera en el catolicismo, ¿verdad? Como tal, eso se llama la Santa Inquisición. Al que no creyera como eso lo mataban. Entonces, a ver si quizás un católico puede decir, bueno, eso, un católico realmente puede decir hoy, eso estaba bien. Bueno, si la Iglesia Católica lo hizo, eso estaba bien. Imponer la religión a juro, a fuerza. Entonces, eso es básicamente lo que estamos viendo aquí con el estimado Rey David. Hasta ahí va, para no quitar más tiempo. No, y de hecho, ahora que dices del Palacio de la Inquisición, hay una de las torturas más horribles que puede pasar, y es que los colocaban a los hombres en una silla o a la persona que tuvieran ahí en una silla amarrados y les colocaban en la parte de arriba una gotera que caía goticas aquí en la coronilla de la cabeza. Tucut, 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 ahí. Eso terminaba la persona pero loca, porque eso era como ahí, esa persona se enloquecía y después de ahí los llevaban a otro tipo de torturas que en horario prime time mejor ni lo hablemos. Sigamos. David como sanguinario, porque esto es algo que hay que decirlo como hemos dicho, es claro. Según de Samuel capítulo 12, versículo 31, en la versión Reina Valera dice, sacó además a la gente que estaba en ella, en una ciudad, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Entonces, este relato está enmarcado dentro de un peregrinaje, de unas salidas de esas de David, donde salía a conquistar otros pueblos. Cuando lo hacía, pues hacía esto. En este caso nos muestra que, según la Reina Valera del 60, dice que los puso a trabajar con sierras. Resulta que en el hebreo, la palabra donde dice trabajar, no aparece la palabra yeguía en el hebreo, que sí significa labor o trabajo. ¿Qué es lo que aparece allí? Según la Biblia del Oso, que está acá,
de 1569, miren cómo traduce ese mismo pasaje, dice, y sacó el pueblo que estaba en ella y lo puso debajo de sierras y de trillos de hierro y de hachas de hierro y los hizo pasar por hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Se volvió luego David con todo el pueblo a Jerusalén. La Biblia del Oso de 1569, perdón, aquí hubo un error, coloqué del oso, pero es del oro. Dice lo siguiente, que es la Torre Salmat, se dice así esa versión. A los habitantes los sacó fuera y mandó a que unos fuesen aserrados, haciendo pasar sobre otros narias o carros con ruedas de hierro y despedazarlos con cuchillos y arrojarlos en los hornos de ladrillos. Así trató a todas las ciudades de los amonitas. Enseguida volvió David con todo su ejército a Jerusalén. Resulta que en el original, en el hebreo, no aparece la palabra trabajar, sino que los hizo pasar por debajo de las sierras. Aquí lo que estamos viendo es una descripción de lo que hacía David en esos pueblos. O sea, esto es algo totalmente inhumano. O sea, la manera como se comportaba este hombre. ¿Qué sucede? Que en las versiones modernas, como la Reina Valera del 60 y las posteriores, y hay un montón de versiones, lo que han hecho es suavizar lo que está allí, porque les parece bastante crudo y de hecho en las versiones más antiguas así lo hacían, porque es que realmente la palabra trabajar no aparece allí. Entonces eso es una muestra más de lo que hacía David. El caso que habíamos citado de David y Betsabé, que es muy conocido, de cómo fue que llamó a Urias y se hizo pues, perdón, antes de llamarlo Urias, lo que hizo fue que estaba en el palacio, porque ya David no salía a las batallas y vio a Betsabé, que era muy hermosa, que se estaba bañando, y la mandó a llamar y pues se llegó a ella y justo la embarazó, porque en esa época no había pastillas anticonceptivas, y pasó ese problema tan grave para David, y lo que empieza a fraguar es un plan para, como decimos acá en mi país, para meterle ese hijo a Urias, que era un soldado, y este hombre Urias mostró una hombría, mostró un amor hacia el pueblo, mostró un profesionalismo a la causa, y este hombre no hizo caso porque David le dijo, ve y vete a tu casa para que te acuestes con tu esposa, y él no lo hizo. Y cuando lo mandaron a llamar que por qué no lo hizo, él dijo, no puedo hacer eso, porque es que mis amigos, mis compañeros están en la batalla allí a la intemperie, y cómo voy a hacer yo eso con ellos. Y pues justamente David crea un plan donde como este hombre no cedió ante lo que él estaba viviendo, pues lo que hizo fue mandar un recado para que Joab, que era el que estaba al frente del ejército, lo colocara al frente de la batalla para que los dejaran ahí y lo mataran. O sea, esta manera de actuar de David, no solamente estábamos viendo un hombre que, además de que comete adulterio, que trata de maquillar todo, haciéndole pasar el hijo como si fuese de Urias, sino que como su plan no se da, pues manda a Urias al frente de batalla para que lo asesine. O sea, esto estamos viendo una de las conductas más reprobables que se pueden ver en la escritura, y está allí, todos lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 11. Dios no ocultó este accionar de David, y es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque estamos viendo que eso hace justamente que nosotros no estemos viendo a hombres, que nosotros no apuntemos a estar idealizando a los hombres, por muy bueno que se hable de ellos, porque de hecho de David se hablan muchas cosas buenas, y de hecho también hizo cosas buenas, pero todas estas cosas que están aquí nos deben llamar la atención de que David no puede ser ni un referente ni un modelo a seguir. Ah, que sí, que se arrepentía, que David cuando hacía, sí, pero miren todo el daño que hizo durante toda su historia, que lo estamos viendo acá. Entonces, hasta aquí termino la presentación porque quiero como ahora dirigirme en el asunto de ver a qué vamos a apuntar. O sea, como decía Joaquín, nosotros tenemos que ver que la triste realidad es que nosotros tratamos de idealizar o de romantizar a los hombres, a las personas que seguramente tendrán algún tipo de cargo. Y cuando nosotros vemos en... Permíteme Sí, decir algo ahí. dime.
El monje crítico está dolorido, el monje crítico, Sí. le estamos tocando a David. Bueno, fíjense, para concluir la idea que estaba dando de David, de Isabel, lo que mandó a hacer con Uría, o sea, imagínense que alguien en este tiempo lo hiciera. Nosotros, obviamente, wow, ese tipo es un macabro, ese tipo, porque no es David. Ahora bien, lo otro que me llama siempre la atención y no he encontrado una respuesta lógica, ¿verdad? Es porque David, por ser rey, podía, ¿verdad? Supuestamente, o sea, podía David tener un montón de mujeres, la que le diera la gana. Lo único es que no fuera casada, pero si ya estaba la ley de Moisés, estaba la ley de Dios, estaban los 10 mandamientos, porque tenemos la ley de Dios que dice no adulterarás, no fornicarás, X, Y, Z. Entonces, ¿acaso existe, ojo con esto, alguna ley humana por encima de estas leyes, por los 10 mandamientos? Porque no estamos hablando ni siquiera de otros, sino de los 10 mandamientos que Dios mismo le dio y le entregó a Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Le pregunto, por ejemplo, a Monje Crítico, si actualmente hay un rey en Israel, un ejemplo, llegó y actualmente, bueno, vamos a declarar un rey aquí en Israel. Ok, hay un rey en Israel. ¿Usted estaría de acuerdo que este rey se pueda acostar con cualquier mujer que se le plazca, con tal que esa mujer no sea casada? ¿Y usted aceptaría que este rey, aunque un monje crítico te diga, mira, tú no puedes ni siquiera pensar en una mujer porque ya eres un adúltero? Pero el rey David podía tener un poco de mujeres, de esposas, doncellas, pero porque era rey, entonces no. Entonces, en la actualidad, ojo con esto. ¿Por qué? Porque si tenemos en la actualidad, ¿usted aceptaría, monje crítico, que un rey en la actualidad pudiera tener un montón de esposas, doncellas, concubinas, dormir con vírgenes, con tal que no sea casada? Entonces se va para el cielo y todo, así como se fue para el paraíso, para allá. O sea, se murió y el hombre es salvo. Así la papota. O sea, eso es lo que realmente, o sea, pero pongámonos actualmente, si eso pasa, como el rey David podía hacer eso. Entonces dice, no, es que porque era rey. Pero ¿hay acaso una cláusula de excepción? ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos tendría que decir, no adulterarás. Entre paréntesis tendría que poner, bueno, excepto el rey, puede tener varias esposas. Pero realmente en los 10 mandamientos no hay una cláusula de excepción en no adulterarás ni no fornicarás. ¿Me entiendes? Entonces, es lo tremendo, que a veces queremos como maquillar las cosas, pero realmente, si lo vemos actualmente en una persona que haga, por ser rey, por ser presidente, por tener un cargo grande, haga lo mismo que hacía el rey David, que incluso le pusieron una muchacha virgen para que se acostara, que si el rey David se la quería comer, se la comía. Mata claro en eso. Entonces, obviamente, pero como está abuelo, como ya no le funcionaba la cosa, imagino yo, porque estamos hablando de sin tabú, que habla es claro. Entonces, obviamente, no se pudo llegar a ella. Pero lo que sí es que el rey David tuvo demasiado. Así la había. Ariel, ponte a pensar. O sea, si tú eres rico, porque el rey David era millonario, tienes el poder, y aparte tienes las mujeres que tú quieras, exceptuando que no sean casadas, ¿tú no serías el hombre más feliz del mundo? O sea, si tú estarías bien con Dios así, vamos a estar claros. Si a mí me dicen, mira, Juaco, si a mí Dios me dice, Juaco, yo te voy a poner a ti ser uno de los más grandes de esta tierra, un rey reconocido, ok. Le dice Dios a mí, Juaco, te voy a dar dinero porque seas un hombre rico, ok, o sea, me está dando poder, fama, dinero. Y luego me diga, Juaco, ¿sabes qué? Te voy a poner el placer a que tú tengas las mujeres que a ti te dé la gana, lo único que no sean casadas. Así es la cosa, si no es casada, sí. Bueno, si así es la salvación, entonces la vida es un jamón. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo que yo quiero que ustedes se concienticen. Quizá usted puede decir, Urrutia, o Ariel, pero mata, claro, háganse esa pregunta. Entonces, monje crítico, no te duela, simplemente haces una pregunta. ¿Tú permitirías que un rey actualmente haga lo que hacía el rey David? Entonces, por ahí, ahora vamos a ver qué era la respuesta de Jesús. Que Jesús vino a decir realmente, incluso hasta Jesús, cuando le preguntaron por Moisés, le dijeron, mira, pero Moisés permitió carta de divorcio. ¿Qué dijo Jesús? Moisés permitió tal cosa por cualquier causa, ¿no? Porque la cuestión era por cualquier causa, que por ahí también podemos ir y hacer un tema de eso, estimado Ariel.
Entonces Jesús dice, bueno, Moisés realmente por la dureza de vuestro corazón os permitió eso, pero al principio no fue así. ¿Qué trató de decir Jesús ahí? Realmente Moisés lo permitió, pero él no debió haber hecho eso. Eso no está bien lo que hizo Moisés en esa parte. Eso fue lo que trató de decir Jesús, hay que estar claro. O sea, realmente eso al principio no era así. O sea, Moisés hizo algo que no tuvo que haber hecho. Por eso ustedes están sinvergüenciados. Entonces cuando ellos dijeron, wow, si así es la cosa no conviene casarse, porque Jesús le vino a poner el punto claro. Esto es así, y es el que, por eso es el que Jesús es el hombre a seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sí tenía los puntos claros. Él no estaba con eso, que no. Tenía los puntos claros. Esto es así, ya sabes. ¿Te gustó? Bien. Si no te gustó, váyanse. Ustedes me siguen por comida, váyanse. Así de sencillo, y eso que le está hablando aquí en Doctrina Sin Tabú, con el estimado Ariel Sierra de Biblia Sin Tabú. Háblale ahí, estimado. No, y mire que desde el inicio ya está establecido, porque mire que ahí dice desde Génesis, se unirá el hombre, dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, singular. O sea, no está hablando de sus mujeres. Es algo que es totalmente claro, y Jesús más adelante, él muy bien lo dice, que se unirá a su mujer. O sea, es que de hecho, si uno en la vida diaria, nosotros cuando llegamos al matrimonio, cuando nos casamos, tenemos a nuestra esposa, estamos hablando que son dos culturas que se están uniendo, donde cada uno de nosotros tiene nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y hay que lidiar con muchas cosas dentro de la relación de pareja, que cuando nosotros no nos preparamos, cuando nosotros no tenemos como esa vocación para saber cómo vamos a vivir en la vida como tal, en la vida de pareja, entonces se vienen muchos problemas. Pero si nos capacitamos, estudiamos, empezamos a incluso a reconocer nuestras falencias y lo que tenemos que mejorar, pues el matrimonio vive con esa armonía, y sobre todo cuando Dios está con nosotros. O sea, el matrimonio no sería de dos, sino de tres, porque Dios está en nuestro hogar. Pero ahora imagínense con 3, 4 mujeres, con todas con problemas entre ellas discutiendo. Y si yo tengo 4 mujeres y con 4 suegras, imagínense, pegó. Entonces, dense cuenta de lo delicado que es este asunto. Entonces, Jesús, el Mesías, simplemente está diciendo, vea, sean congruentes, o sea, ¿para qué se van a meter en dolores de cabeza? El mismo Salomón tuvo 700 mujeres y 300 mujeres y 700 concubinas, total que eran 1000. Ahorita no tengo como claro cuántas eran de cuáles, pero eran 1000 mujeres, o sea, tenían 1000 suegras. O sea, aquí tenemos que Salomón terminó, fue loco, yéndose tras los dioses paganos y un montón de cosas. ¿De qué le sirvió tanta sabiduría cuando él terminó haciendo toda esta cantidad de cosas? Y esa es una realidad, y hay que ser claro en este asunto. No podemos ni patrocinar ni justificar lo que hacía David. Ahora, que era un hombre que se daba cuenta de las cosas malas que hacía y se arrepintió en muchos de esos aspectos, sí, y eso es algo que hay que ponderar y que valorar en lo que pasa con David. Pero para nada, nosotros no podemos decir que David era el maravilloso rey David, porque no es así. De hecho, hay un pasaje que no lo coloqué, porque también quería hablarlo al respecto, que lo encontramos en la escritura, donde cuando él va a conquistar a Jerusalén, Jerusalén no era de Israel, Jerusalén era de los jebuseos, le pertenecía a los jebuseos. Y David, de allá dentro de Jerusalén, que en ese momento no se llamaba así, era de Jebús, tenía unas murallas, y ahí dijeron desde allá, no sé si fue que gritaron o le hicieron saber a David, le dijeron, aquí no entra David, porque David hasta los cojos y los ciegos lo aguantan. O sea, era como un menosprecio a David. Cuando David escucha eso, dice el relato bíblico, que él se llena de ira y dice, ¿con qué esas tenemos? Entonces se mete por donde salen las aguas puercas de la ciudad, el desguazadero, todo eso. Por ahí es donde se mete David, y mire la orden de David, dice, y a los primeros que David manda a matar son a los cojos y a los ciegos. O sea, cojo que vieran y ciego que vieran, mátenlo. Pero justamente porque le ardió, le dolió que dijeran que él era así, que ni los ciegos ni los cojos, o sea, que hasta los ciegos y los cojos lo iban a echar, como que David aquí no entra. Entonces, ahí vemos la soberbia reflejada en David. David mataba a los cojos, David mataba a los ciegos y al que fuera,
Pero si lo comparamos con Jesús, con el Mesías, con el Cristo, él sanaba a los ciegos y sanaba a los cojos. Y siempre tuvo Jesús esa actitud correcta hacia los demás. Y por eso decía, amen a sus enemigos. Ahora, que eso no va en contra de la legítima defensa, porque es otro tema, pero sí, la misión de Jesús como el Mesías fue un mensaje de no violencia y de estar en armonía no solo con Dios, sino con nosotros mismos, sino con los que nos rodean. Nos rodean. ¿Qué tienes para decir allí, Sí, Joaquín? exacto. Es que fíjate que Jesús fue tan claro y tan preciso y la cosa, por eso es que Jesús es, o sea, es el modelo a seguir. O sea, por eso la Biblia te habla del primer Adán, luego te habla del postrer Adán, porque este postrer Adán en vida, ¿verdad? Cuando estuvo acá en la tierra nos enseñó, pues, lo que realmente es la Torá. O sea, realmente Jesús enseñó realmente lo que es la Torá y vino a como a, así decirlo, a quitar esas, como decir, esas manchas que querían poner encima de la Torá. ¿Entiendes? Incluso hasta, como lo dije, pues Jesús corrigió a Moisés y dijo, mira, realmente lo permitió, pues eso no tenía que ser así. Porque cuando Jesús dice eso, obviamente, es por cualquier causa. Y cuando decimos por cualquier causa, por ejemplo, yo me casé con mi esposa, ok, y en aquel entonces tú no te podías llegar a tu esposa sino hasta el matrimonio, como cuando dice, ahora puede besar a su mujer, a su esposa. ¿Por qué? Porque era en el matrimonio que usted podía, ahorita no, ahorita ya pasa todo eso hasta el matrimonio, ¿no? Pero estamos hablando del tiempo, ¿verdad? De cómo eran las cosas y cómo es actualmente, así sigue siendo en Israel. Ok, entonces, llegó Joaquín Urrutia y se casó con la muchacha. Y Urrutia llegó y consiguió que la muchacha tenía de repente, cuando la vio desnuda, tenía una mancha, un lunar feo. Ay, y dije, no. O de repente tenía algo en una parte íntima que, wow, pero ¿qué es esto? Alguna mancha, alguna verruguita, algún lunar, algo que no me gustó. O de repente se quemó cuando niña y le quedó eso feo, esa cicatriz. Entonces, por cualquier causa, llegaban esta gente agarrado de la ley de quién? De Moisés. Ojo con esto. Entonces, es allí donde también, no sé si dijiste esa parte, estimado Ariel Sierra, donde, por ejemplo, cuando dice que Dios mandó, pero muchas veces es porque lo que decía Moisés era como que si lo dijera Dios. Por eso ellos no tenían problema en decir la ley de Dios o la ley de Moisés. Porque los jueces, lo que tú me estabas explicando hoy, estimado Ariel, ¿verdad? Eran los que a veces decían las cosas y lo que decía el juez, ¿verdad? Era como que lo hubiese hecho Dios. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad como tal para hacerlo. Entonces, claro, agarrado de eso, Urrutia llegó y dijo, ¿sabes qué? Esta muchacha le encontré esa imperfección física y no me gustó realmente. Una cosa así. Y lo otro es que el hombre lo podía hacer con la mujer, pero la mujer no podía hacerlo con el hombre. ¿Eso no le huele a machismo? Vamos a estar claros, vamos a estar claros. Porque, ojo con esto, en la ley, en la Torá, no existe para la mujer la opción de dar carta de repudio. Es el hombre el que da carta de repudio. Ojo con esto. Uno te es machista, eso está en la ley. Ojo con esto. Ahí estamos, monje crítico. Háblame eso, monje crítico. Tú que. Ah, bueno. Entonces, Jesús, ¿qué dijo? Mira, realmente, ahora yo digo que cualquiera simplemente con mirarla y codiciarla, ya adúltero. Imagínense la gran diferencia entre Jesús y David. O sea, mientras que David hacía y deshacía, venga para acá, me gustó esta otra, venga para acá, pam, pam, pam. Así la había un jamón, como dicen en Venezuela, así la había, así. Ajá, Ariel Sierra, si a ti, o sea, si Dios te dice a ti, mira, Ariel Sierra, tú puedes tener a las mujeres que tú quieras, pero no te metas con las casadas. Igual tú eres salvo. Tú te molestarías. Yo imagino que tú te molestas con Dios por eso. ¿Tú te molestarías, Ariel Sierra? No es que uno humanamente, obviamente como hombre, ¿por qué creen igual el Islam? El Islam es una religión, que todos sabemos que estos países árabes la tienen, y allá la ley de ellos dice que el hombre que pueda sostener cuatro mujeres van a tener, y cinco si pueden. De hecho, yo creo que la legislación de allá es que hasta cuatro llegan. O sea, pero cuando tienen plata y tienen para hacer lo que hacen, pues hacen lo que quieran. Entonces, eso es una realidad total. Y esa gente está contenta. Y las mujeres allá, cero a la izquierda. O sea, y de hecho,
yo veo que en los pueblos antiguos era así. O sea, es como si esta religión que está en estos tiempos se quedó en el pasado. O sea, sinceramente yo lo veo así. Y que la conducta es réproba. Y si nos vamos a que en los tiempos antiguos las mujeres, sobre todo, tenían muy poco acceso a la educación. O sea, las que podían educarse eran personas que en sus familias tenían dinero y ellas podían tener esa capacidad, pero aún así, ¿ustedes creen que las mujeres tenían voz y voto? No. Si de hecho en nuestros países el voto de la mujer es tan reciente, o sea, las mujeres hace unos 50 años atrás ni siquiera podían votar. Eso es algo que se ha ido pues avanzando y que se ha ido creciendo, pero en los tiempos antiguos ni por ahí se tiene eso en que la mujer pudiera siquiera opinar. De hecho, hay leyes incluso dentro de la Torá que dice que si una mujer está en el campo y la abusaban sexualmente y ella no gritaba, entonces tenía que casarse con el violador. O sea, ¿cómo la ves tú esa, Joaquín? Pero es justamente por la visión antigua en esos tiempos de cómo se consideraban las cosas y esas leyes estaban incluso acorde como lo que se vivía en esa época. Por eso no es de extrañar que Jesús trae un mensaje donde empieza a aclarar los asuntos. Venga, ustedes han escuchado esto, yo les digo esto. Ojo, o sea, no creen que solamente esto pasa acá, miren, vayan más allá al fondo. No, que tus discípulos cogen la comida y no se lavan las manos, que no sé qué cosa, porque esa es una tradición de ellos, donde había una mezcolanza de tradiciones orales con la escrita. Y les dice que lo que contamina no es lo que entra, sino que lo que sale del corazón. O sea, para mí, el mayor referente, nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo a seguir, incluso el mensaje del Mesías en ese nuevo pacto es el filtro perfecto para determinar lo que aplicamos en nuestras vidas o no. O sea, eso es tal cual como yo lo veo y lo que he aprendido en este tiempo. Bueno, aquí por ejemplo, Juan Carlos Mendoza dice, Tona, la mujer no podía repudiar al hombre, la mujer no podía, o sea, no había una opción para la mujer de darle carta de divorcio al hombre. ¿Existe en la Torá, estimado Ariel Sierra, donde la mujer podía dar carta de divorcio? No, de hecho, si Juan Carlos no muestra el pasaje donde diga que la mujer podía repudiar, pues listo, nos deja totalmente refutados, pero yo estoy seguro que no lo va a encontrar, así que vamos a darle un plazo para que Juan Carlos no se sienta mal. Vamos a darle 20 años para que lo encuentre, para que Claro, no o diga que sea, somos malos. claro, no, o sea, no hay, en la Torá no hay un texto donde diga que la mujer tenía la opción de poder, ¿verdad? Darle carta de divorcio al marido, jamás y nunca, eso hay. Entonces, no conoce la cultura judía, el estimado. Ok, entonces, fíjense que Jesús vino haciendo totalmente lo contrario y vino como a poner el orden como tal. Por eso les dijo, bueno, ustedes quieren ponerles cargas pesadas encima de ellos cuando ustedes ni siquiera cumplen. Por eso él hacía cosas, por ejemplo, en el Shabbat, ¿verdad? En el día de reposo, decía, pero ustedes cuando se pierde una vez, ustedes no la van a buscar. Cosas así, pues porque ellos querían imponer lo que ellos, ¿me entienden? Lo que ellos, o sea, lo que ellos querían, pero hay que estar claro en lo claro. Hay que estar claro en lo claro en muchas cosas. Entonces, de eso se trata. Juan 4:22 dice, ustedes no saben lo que están adorando, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Sí, es que sabemos que la salvación viene de los judíos, Denis Lebrón. En eso no, de verdad, el religioso es tan loco, les gusta que les digan mentira, bueno, sí, o sea, ellos quieren que, o sea, realmente la gente no quiere escuchar esto de que decimos del rey David. Incluso tú me estabas preguntando algo que bueno, se me fue porque estaba hablando de otra cosa. Tú me estabas preguntando algo sobre, recuérdame, ¿qué fue lo que me preguntaste? No, también se me fue ahorita. No, de la violación. O sea, que cuando la Ah, persona violaba a la chama, entonces este violador, ¿verdad? Para no quedar mal, para no ser aperado, para no ser muerto, X, Y, Z, podía incluso rescatar a la chama, podía decir, mira, darle, entregarle al papá, a la mamá, venga, aquí tengo tanta plata, aquí tengo tanto ganado, tanto esto, X, Y, Z, yo me caso con esa muchacha. Entonces, a eso se está refiriendo Ariel Sierra. ¿Ustedes creen que Dios, o sea, realmente era cuestión? Por eso Jesús dijo, Moisés lo permitió. Fíjense la diferencia, que Jesús no dijo, Dios lo permitió, sino Moisés.
Moisés fue el que lo permitió. Entonces, hay muchas cosas que realmente no es que Dios directamente lo haya hecho, sino el hombre es quien a veces lo hace, y obviamente la Biblia es escrita por judíos, por hombres. Entonces, en eso hay que estar claro, pues. Y lo otro, por ejemplo, algo que creo que no mencionaste, estimado, cuando me hablaste también de la violación del hermano, de los hijos de David, que el hermano se violó a la hermana, y quien vino a tomar venganza porque el rey David no hizo nada fue Absalón. O sea, imagínense el corazón tan sucio, ¿verdad? Ahí en ese momento de David. O sea, ¿cómo tú no vas a hacer? Haz una acción, pues, haz algo. Es como cuando pasó con la tribu esta pequeña, la tribu de Benjamín, que hicieron con el levita, ¿no? Que hicieron con la muchacha esta, la esposa del levita, hicieron desastre y no querían tomar venganza, no, como que si no pasó nada. Lo mismo estaba pasando con David en ese momento. Bueno, y David, tú no vas a hacer nada. O sea, te están violando a su hermano y tú, como si nada, te vas a hacer la vista gorda. Lo mismo pasó entonces con el levita y los benjamitas. Y fíjense que cuando ellos empezaron a atacar a los benjamitas, por eso es que los benjamitas es una tribu pequeña y que fue casi todo puras mujeres también, ¿no? Entonces, bueno, los benjamitas siempre han sido pequeños, como la tribu más pequeña, pero a raíz de eso se quedó sin hombres esa tribu y tuvieron que hasta agarrarse de otro para poder seguir avanzando. Por eso mismo. Entonces, David no hizo nada y a Absalón le tocó prácticamente vengar a su hermana, obviamente. Entonces, en eso hay que estar claro, pues, o sea, que hay cosas que el rey David hacía, que realmente vemos un corazón, vemos un tipo que tenía un corazón también un poco depravado, un poco sanguinario, líder, hay que estar claro. Mientras que el corazón de Jesús, ojo con esto, era totalmente lo distinto. Wow, ven acá. Y fíjate que hay algo que me llama la atención y por eso me llama la atención, porque cuando con la mujer esta María Magdalena, que la encuentran en acto de adulterio, y entonces llega a Jesús y Jesús no pregunta por el tipo, pero sí en la ley. O sea, por eso es que no sé, ese pasaje, me parece que ese pasaje puede ser un poco espurio, puede ser que no. ¿Por qué? Porque es que Jesús, como si Jesús está el caso, me traen a la mujer en la Torá, tenía que estar el varón. Entonces se supone que Jesús viene a imponer, y ustedes van a pedir, ¿dónde está el varón? Jesús, para imponer justicia allí, tenía que preguntar, ¿dónde está el varón? ¿Cierto o falso, Ariel? Vamos a estar claro, porque el natural lo dice. Si los dos eran encontrados en pleno adulterio, tenían que traer a la mujer y al hombre, no a la mujer sola. Pero entonces a Jesús le presentan a María Magdalena y escribe en tierra la cosa y tal. Y entonces, pero, ¿y Jesús por qué no dijo? Simplemente para despertar la conciencia a ellos y decirle, ¿y dónde está el varón? O sea, eso me llama la atención. O sea, ¿por qué Jesús no preguntó por el varón? ¿Entiendes? O sea, simplemente, van a pedir a la mujer sola, ¿y dónde está el varón? La ley de ustedes habla del varón. Porque ellos siempre intentaban atacar a Jesús con la ley. Incluso cuando ellos le dicen, mira, según la ley tenemos que apedrear a esta mujer. Entonces, si tú me dices a mí, mira, Juaco, según la Torá, yo tengo que apedrear a esta mujer, dices, según la Torá, ¿dónde está el varón? Entonces, según la Torá, tienes que traer al varón también. ¿Cierto o falso? Entonces son cosas allí que hay que estar claro, hay que meterle la lupa a eso. ¿Sí? No, y mira que hay una cosa que el tema de Marcos capítulo 10:12, Marcos 10:12 dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El Evangelio de Marcos fue escrito posterior, muchos años después de cuando sucedieron los casos. Y la audiencia que tiene Marcos, a quien está escribiendo, son más que todo gentiles. Dentro de los griegos sí había la opción de que la mujer entregara carta de divorcio al hombre, pero dentro de los judíos no. O sea, dentro de la propia Torá eso no aparece. O sea, no hay ni un solo pasaje en la Torá, en lo que es la Torá, que aparezca eso. Entonces, Marcos 10:12 sí lo dice, pero hay que tener en cuenta que lo está diciendo alguien que incluso Marcos, según la tradición, que es el que escribió ese evangelio, él fue alguien que fue seguidor o discípulo de Pedro. Pero el trasfondo de Marcos es totalmente distinto a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, porque dentro de los judíos no había esa opción, dentro de la Torá no la había, pero ya aquí en Marcos 10:12 sí lo está haciendo, pero porque dentro del contexto sí lo había. Dentro de los griegos sí había repudio por parte de la mujer al hombre.
claro. Y también que es que en la ley, o sea, en la Torah no lo está, pues. O sea, es lo que le estamos tratando de decir al estimado Juan Carlos Mendoza Tono. ¿Por qué? Porque él dice, es que el Señor Jesucristo lo dijo, pero quien está relatando es Marcos. O sea, Marcos está relatando lo que, ¿verdad? Lo que quizás él pudo investigar. Porque si tuvimos, por ejemplo, versiones de Marcos, Mateo y Lucas se contradicen entre sí. Entonces, ¿cuál tiene la verdad ahí? O sea, si vamos a hablar de esa, estimado Ariel Sierra, o sea, vamos a ponernos a Mateo, Marco y Lucas. Bueno, pero uno dice, por ejemplo, te lo voy a poner claro, Juan Carlos Mendoza Tono. Mateo y Marcos dice que los dos ladrones le injuriaban. Y Lucas es el único que dice que hubo un ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Son 2 contra 1. ¿Quién tú le crees? A Lucas. Porque claro, ¿ves? Pero son 2 contra 1. Yo te puedo mostrar que Marcos y Mateo dicen que los dos ladrones injuriaban a Jesús. Los dos, ambos, los dos. Mientras que Lucas narra y dice que uno solo le injuriaba y el otro le decía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, no, y mira, habla de eso, porque son relatos de cada quien. Ajá. No, y sabes qué es lo que pasa también con Juan Carlos y quizás la gran mayoría de las personas, es que ellos asumen que la Biblia como tal simplemente es como un libro que bajó del cielo, ya todo escrito y que la mano de Dios fue la que la trajo. Pero resulta que tanto lo que se conoce como el Antiguo Testamento o el Tanaj, también el Nuevo Testamento, ambos libros primero tuvieron un desarrollo de tradición oral, donde se transmitió oralmente lo que sucedió. ¿Cuándo pasó al momento de escribirse? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es el que se considera que es el más antiguo, tiene una época entre 30 y 40 años después de los eventos. De hecho, cartas de Pablo son anteriores incluso al Evangelio de Marcos, en cuanto a cronología, cronológicamente hablando. Entonces, es claro, o sea, es un asunto donde primero fue una tradición oral, es decir, se comentaban los dichos y las historias y lo que pasó en cuanto al ministerio de Jesús, y eso se transmitió durante generaciones hasta que llega pues Marcos, que es el que se dice que es el primero que empieza a escribir, y él también a causa de una investigación de lo que a él le dijeron, porque incluso Marcos ni siquiera era la parte de los 12 discípulos. O sea, Marcos es alguien que conoce a Pedro y que Pedro le cuenta quizás muchas cosas, y no solo Pedro, está basado justo en la tradición. Lo mismo pasó con el escritor del libro de Mateo, con el escritor del libro de Lucas, con el escritor del libro de Juan. Entonces, tomarse o apegarse que Jesús dijo tal cosa, tal cual, y que eso es así, punto, justo es lo que dice Juaco. Hay partes donde dice una cosa y otras partes donde dice otra, y en lugar de eso ser malo, al contrario, eso es algo bueno, que es lo que la gente no entiende. Cuando escuchan hablar de este tema, dicen, es que estás diciendo que la Biblia miente. No, la Biblia no miente. Es como un ejemplo. Aquí estamos hablando y enfrente mío hay un accidente, Dios no quiera. Y ese accidente hay un carro que se lleva una moto por delante. Y yo veo eso, el impacto del yo ver esa situación, voy y le cuento a mi esposa, mira, pasó esto. Y eso se sigue contando por generaciones, y más adelante ya no eran 3 personas las que se atropellaron, sino que eran 2. Y de pronto no era un hombre con una mujer, sino que eran 2 mujeres las que iban conduciendo la moto. ¿Eso indica que el evento no sucedió? No. El hecho de que hayan varias personas que estén hablando, quizás allá enfrente el que lo vio se dio cuenta que fue un perro que pasó y que la muchacha, por sacarle el cuerpo a la moto, se fue contra el carro. Entonces hay un ingrediente más que se anexa a la tradición que se fue desarrollando, pero el evento sí sucedió, sí existió Jesús, el Jesús histórico es inobjetable, su mensaje, su esencia como tal está más que evidente, y eso es algo que nosotros podemos valorar por el desarrollo de cómo se dieron las cosas. Pero no, es que ahí dice, eso lo dijo Jesús. Es desconocer justo cómo fue que se dio a transmitir esos relatos que están allí. Sí, estimado Ariel, de paso Sergio nos da un gran aporte. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al texto griego, o sea, lo que está tratando de decir allí Jesús es que ya la mujer, habiendo sido divorciada, o sea, ya la mujer, porque en el versículo 11 de Marcos 10 dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. O sea, el versículo 12 está hablando es de esta mujer ya repudiada, realmente en el texto griego. O sea, no se está refiriendo a que la mujer tiene
la opción y el derecho a repudiar al marido, sino que en el texto griego lo que nos está enseñando es que ya ella, habiendo sido divorciada del esposo, entonces ella se case con otro. Entonces, esta mujer del verso 11, el cual le dieron carta de divorcio, le dieron repudio y carta de divorcio, ¿verdad? Por cualquier causa, y se casa con otro, o sea, pero ya ella ha recibido la acción del divorcio. Entonces, esta mujer, habiendo recibido esa acción, se casa con otro, comete adulterio. Eso es lo que está diciendo el texto realmente. Ok, vamos no sé si quieres responder por aquí. Bueno, que aquí está aquí el mojeta. Todavía, David. Sí, sí. Era el más hermoso. El mojeta enamorado de Rey David, que tres. Es más, Paco, compártete Marcos 10:12 en el Logos Cálogos para que la audiencia también lo pueda ver, porque ahí está tal cual. Ahí en el griego lo dice, la mujer que fue repudiada. Sí, sí, aquí está, mira. Ahí lo pueden ver. Fíjense, habiendo divorciado desde él, desde el esposo. O sea, ya cuando ella ha recibido esa acción como tal, ¿verdad? O sea, cuando ya ella obviamente está divorciada, entonces ahí es donde ella se casa con otro, comete el adulterio. Pero ya esta mujer, aquí en el versículo 11, no sé si están viendo la pantalla ahí, ¿vale? Ajá, ok. En el versículo 11 les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, está hablando de esta mujer, de esta mujer. Esta mujer es la misma del verso 12 y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Ves? Entonces, esta mujer es la que aparece aquí ahora. Y si la mujer, ¿cuál mujer? Aparece con artículo definido y todo, porque se está refiriendo es a la mujer del versículo 11, a la que ya el marido le dio la carta por cualquier causa, la carta de divorcio, pues la repudió y le dio carta de divorcio. Entonces, esta mujer, según este texto aquí, y si alguna vez ella, habiendo divorciado desde el esposo de ella, se case con otro, está cometiendo adulterio. Eso es lo que está claro. diciendo el texto, clarito. O sea, se está refiriendo es a la mujer, ¿verdad? Del verso anterior, a la que ya el esposo le ha dado carta de divorcio y la repudió. Entonces, no, y teniendo en cuenta que en el griego, pues obviamente la civilización romana, que usaba el griego para comunicarse, pues ellos no habría problema desde su contexto, pero aquí el punto es que dentro de la Torá no había esa opción, ni de que ella fuera la que entregara la carta de divorcio, y eso es inobjetable. O sea, de hecho, la única manera que Juan Carlos pueda demostrarles que muestre el texto donde diga, y la mujer le entrega la carta de divorcio, se hará tal cosa. Una directriz que indique eso, pero eso no existía. Es más, hay que hablarle claro. Mira, Juan Carlos Toro, estamos hablando claro. Si en el Nuevo Testamento aparece algo que no está en el Antiguo Testamento, entonces tú no tienes que creer. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque realmente esa partecita que tú estás hablando, lo que tú quieres tratar de decir, que la mujer sí tenía la opción de repudiar y dar carta de divorcio, no está en la ley, en la Torá, que es de donde se tienen que agarrar en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento ellos no hablaban por hablar, ellos se tenían que agarrar. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿verdad? Le están preguntando a Jesús por la Torá y le dicen, Moisés lo permitió. ¿Dónde aparece Moisés? En la Torá. De eso se trata. Entonces, ahora, a diferencia del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dijo muchas cosas, obviamente, que empezó a enseñar, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y cosas así, que de repente no vemos en el Antiguo Testamento, pero el propio Pablo se agarraba de versículos del Antiguo Testamento. Pero aquí le están preguntando a Jesús precisamente, y es por eso cuando yo señalo, cuando le traen a María Magdalena, le dicen según la ley, o sea, según la Torá. Cuando se habla de la ley, se está hablando de la Torá. Según la Torá, ordena esto. Entonces, si a Jesús le están trayendo esto y él sabe la Torá, él dice, ¿dónde está el varón? Según la ley. Porque ustedes me están diciendo que según la ley, ¿dónde está el varón entonces? Así es sencillo. Lo mismo pasa acá. No, y mira que Juan Carlos, en este caso, estaría como muy a favor de lo que los judíos rechazan a Jesús como el Mesías. Porque ellos, de hecho, este argumento de Marcos 10:12 es utilizado justo por los judíos para decir, hombre, eso es falso. O sea, ¿cómo él, si se supone que es el Mesías, va a decir algo que no está dentro de la Torá? ¿Cómo es que él va a hablar de que una mujer va a repudiar a su marido? Eso no existe, eso es un invento. Entonces diríamos eso, o sea,
Estaremos como dándole la razón a los judíos que rechazan al Mesías. Claro, claro. Y fíjate, por lo menos ahora Juan Carlos Mendoza va a traer algo de 1 Corintios 7:13, que ya esto obviamente sí o sí es a los gentiles. O sea, aquí en Marcos 10:12, sí te podríamos de repente, ¿por qué? Porque en Marcos 10:12 le están preguntando por la ley de Moisés. O sea, están preguntando por algo judío. Ahora, en 1 Corintios 7:13 es una carta a gentiles. O sea, ya aquí la cosa cambia un poco. No, y mira Aquí, también. ¿cómo? Sí, Y aquí, mira lo que dice, que es que lo abandone. Es decir, si le está eso es dando correcto. mala vida, no se va a quedar recibiendo una mala vida. O sea, Eso es por correcto, como ejemplo, cuando golpean a las mujeres. claro. O sea, si una mujer está con un hombre borracho que llega y le da unas tundas, le rompe la cara y la tiene mal, entonces ella tiene derecho a huir por su vida. O sea, no se va a quedar esclava ahí. Lo tiene que abandonar. Pero ahí mismo texto le dice que lo abandone, pero ¿qué? Que no se case, o sea, que esté sola, porque es que la intención no es que lo abandone y que se empiece a buscar hombres por todos lados, porque eso no es acorde, no es un buen testimonio, justamente lo que está diciendo el pasaje. De A hecho, Dios diferencia, dice, uh, a diferencia de la ley de Moisés, que en la ley de Moisés el tipo le podía dar carta de divorcio por cualquier causa y volverse a casar. Eso es lo que le están ajá, preguntando a Jesús. Entonces, lo que está aquí haciendo es una mezcolancia, el estimado Juan Carlos Tono, mezclando 1 Corintios 7 con algo que es de la Torá. O sea, tú no puedes mezclar. ¿Por qué? Porque primero, es el hombre en la Torá quien da carta de divorcio por cualquier causa. Me pareció fea esa mujer, porque cuando me la entregaron con, ¿cómo se llama esta que tapa? Wow, se me fue. Bueno, me la entregaron con ese velo y no le vi ni la cara cuando me casé. Cuando me casé y fuimos al alto, le vi la cara y me pareció fea. Me divorcio de ella. Eso lo podía hacer. Y eso es lo que le están preguntando a Jesús. Y era el hombre que lo podía hacer, no la mujer. O sea, si la mujer encontraba al tipo feo, en la ley, en la Torah, no existe para la mujer. Si la mujer por cualquier causa puede repudiar al tipo, no está en la Torah. O sea, eso no lo va a encontrar jamás y nunca, Juan Carlos Tona, jamás y nunca. Y obviamente en de, 1 Corintios 7:13 está. no, y lo peor es que para Juan Carlos es que 7:13 dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, yo no sé por qué él saca justo el versículo donde está diciendo que no lo abandone. O sea, para supuestamente decir que ella puede dar carta de divorcio. O sea, o estamos locos o, o tú y yo estamos locos, Lucas, pero yo no veo ningún tipo de indicación allí que en la Torah diga eso. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra cuando ella está diciéndole que no lo abandone, que si consiente, pero si el marido no consiente, pues listo, ¿qué puede hacer ella? Nadie está llamado a vivir en esclavitud. Ah, en cuanto a lo que dijo un monje crítico, ¿ustedes se imaginan a David metiendo a gente en el horno, a alguien así metiéndolo así, y la persona así, que man se diga, David, eres el más hermoso entre todos? Sabroso decirle a alguien que es el más hermoso entre todos los hombres, cuando ese pasaje en realidad no está hablando de eso. Cuando habla de que eres el más hermoso entre todos los hombres, incluso es porque justamente a los reyes se les daba ese tipo de oda, de loor, y que después estos se convierten en unos salmos que se aplican al Mesías. O sea, eso es justamente lo que está pasando allí, pero sinceramente defender lo indefendible, pues sí, cada quien pues defiende lo que quiere. Sí. Y bueno, estimado, no sé, saludando por aquí a Apolinar García Silva, el hermanazo Apolinar. Apolinar sí está claro en todo. Me gusta Apolinar porque él está claro en todo. Hay cosas así como tú y yo que compartimos, otras cosas que no compartimos, pero es que hay que estar claro en lo claro. Pues no hay que aquí, porque es que eso es lo que ha pasado. No, la religión tradicional ha querido imponer muchas cosas y simplemente ponen las vendas, entonces las personas creen que ya están zafadas de todo eso, pero realmente ahí todavía parte, pues. Entonces hay que estar claro, o sea, si la Biblia, o sea, lo que predicó hoy, lo que enseñó Ariel Sierra, está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, ¿verdad? Quizás usted podría decir, bueno, para allí para acá, ¿ves? Pero está agarrando versículos de la propia Biblia diciendo, mira, David hizo esto, David hizo lo otro y David hizo lo otro. Ah, pero es que tú no quieres escuchar esa parte.
Eso es como cuando te entregan una carta y te hablan bonito, pero te hablan también una parte dura y tú no quieres leer la parte dura, quieres leer la parte bonita. No, igual que la Entonces, parte edificante de este asunto, ya para terminar, sería lo siguiente. Este comportamiento de endiosar o de darle loor a los hombres de autoridad es justamente lo que ha hecho tanto daño en medio de nosotros. Hace poco se destapó la olla podrida de los abusos sexuales a niños por parte de cierta religión que tiene muchos adeptos y que viene de Roma y que es la realidad. Se ocultaron muchos de esos casos y la gente denunciaba y ¿qué hacían? Al sacerdote que estaba ahí lo mandaban para otro lado y eso quedaba como si nada. Tomaban a la familia, les daban una platica por debajo, algo así como para contentillo y la gente callada. Cuando se quitó a la persona que está encargada de tapar todo ese tipo de olla podrida de tantos abusos, se destapó. ¿Y qué pasó? Eso es totalmente lo que sucedía. Mire, un tipo de estos con su sotana llegaba y violaba a un niño y entonces el niño decía, papá, el padre me está tocando. ¿Y te qué hacían los papás? Cállese, no hable mal del padrecito, eso es hablar de en contra de Dios. Y el niño recibiendo el abuso, o la niña en estos casos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y no hablamos solamente de lo que pasa en las iglesias católicas, no, porque sería muy mal de nuestra parte ocultar que también dentro de los pastores hay esos abusos sexuales a incluso no solo a los niños, sino a los feligreses donde con manipulaciones se aprovechan de la grey. Eso hay que denunciarlo y eso hay que rechazarlo. Entonces, si a mí me dicen que el pastor de la iglesia donde yo estoy, yo me doy cuenta que él está toqueteando a las niñas, no es que él es el siervo del ungido de Dios y no toques al ungido. No, hay que denunciar y que demostrar que eso está mal. Lo que está mal hay que decirlo. Esa es como la conclusión a la que llego. Uno, no podemos aplaudir lo que está mal, hay que decirlo y hay que reconocer cuando las cosas están mal para poder corregir. Y segundo, no podemos endiosar a ningún hombre, ni vanagloriarlo, ni rendirle pleitesía, porque todos fallamos y el único que es perfecto, que pisó esta tierra, es Jesús. Y Él es sí nuestro referente y nuestro modelo a seguir. amén, amén. Bueno, sin más, ¿verdad? Saludando a todos los presentes. Saludos al monje crítico, a Apolinar, a todos los que estuvieron por ahí interactuando en el chat, como Sergio, Nunino, bueno, entre otros. No quiero extenderme más, Ariel. No sé si quieres promover tu canal, tu página. Bueno, sí, hemos empezado un proyecto que se llama Biblia sin tabúes. Los que tengan pues Facebook pueden buscarlo así. Vamos a estar colocando mensajes sobre esto, de hablar las cosas así, tal cual, sin pelos en la lengua. Obviamente con el respeto, vuelvo y lo reafirmo. Creo en Dios, no soy ateo, no soy agnóstico, soy alguien que soy creyente, amo las escrituras, he aprendido a estudiarlas a profundidad, pero la idea es mostrar las cosas como son. O sea, nosotros hemos tenido una desventaja y que los grupos como los ateos, los escépticos que son de otras religiones se han aprovechado, pero es necesario que seamos honestos. Es tiempo de ser honestos, de ser reales y pues justamente a disposición les dejo en YouTube, en Facebook, en TikTok también tenemos esa opción. Pueden buscarnos así como Biblia sin tabúes. Y pues nada, muchas gracias a Joaquín por el espacio, gracias a los que comentaron también. O sea, créanme, con que tengamos puntos en los cuales no estemos de acuerdo, pues todos estamos en este camino de conocer al Padre y seguir adelante. Así que un abrazo muy especial y muchas bendiciones. Amén, amén. Y bueno, sin más, bueno, Lorenzo Aranda, tenías que haber hecho esa pregunta anteriormente, ya que de verdad estamos cerrando. Agradecido con todos los comentarios por allí. Bendiciones para todos.